Buenas, estamos en un podcast muy especial. Rafa ya ha estado aquí, el doctor Cerezo ya ha estado aquí en el canal, pero hoy vamos a hacer un poquito más de chicha. Aunque un día complicado, digo, han estado otro endocrino, un día que tela. ¿Cómo estará muy contento de tu compañero? Muy buenas, Alex. Gracias por invitarme de nuevo a tu espacio, a tu casa. Ya, la verdad es que es una noticia Es que empaña el culturismo y a la medicina a la vez. Pero bueno. Yo lo entrevisté en su día y conmigo bien y todo, pero que bueno, si se ha metido en cosas que no debía, es que hay límites que no hay que rebasar nunca. Y tú lo sabes mejor que nadie. A ti seguro que te han ofrecido 50.000 cosas para que hagas y tú has mantenido siempre tu ética profesional y moral para decir que no. yo siempre lo digo, es un negocio pues que puede resultar muy suculento porque la gente pues te propone, te van ofreciendo cosas, negocios y claro, pues suena como a dinero fácil, pero yo siempre lo he pensado. Esto además, que es alejarse del fin de la medicina, porque si tú como médico tienes que velar por la salud de la población, si te empiezas a prestar a estas cuestiones, ya estás saliéndote de ese camino, aparte de las ilegalidades y riesgos jurídicos o penales en los que puedas estar incurriendo, es sobre todo eso, la cuestión ética y filosófica que se desprende de todo. Entonces, a mí nunca me ha gustado por eso. Yo, si me tengo que aproximar como médico, como especialista en endocrinología, al deporte o al culturismo en concreto, siempre va a ser intentando paliar esos fenómenos patológicos que se pueden derivar del deporte, de la competición, del uso o abuso de farmacología y, en todo caso, si hubiera que pautar alguna TRT, siempre cuando sea estrictamente terapéutica, porque la persona ha tenido un abuso en el pasado y es necesario porque no hay otra salida. Porque no vamos a olvidar que sí que es cierto que la TRT en muchos casos es legítimamente necesaria, por decirlo así, y no podemos dar de lado a los atletas por el hecho de que en su pasado hayan abusado y tengan secuelas. Esto no debe ser así. Y siempre hago la comparación porque hay mucha gente que intenta denostar o restar legitimidad a este tipo de ciudadanos que son ciudadanos sin más, contribuyentes como todos los demás que demandan un servicio sanitario y que no debemos juzgar si la patología ha surgido porque han abusado o han tenido capricho de consumir X sustancia en el pasado. Al igual que no se juzga a un fumador cuando desarrolla un EPOC y se le financian los distintos tratamientos, oxígeno domiciliario o incluso un trasplante pulmonar si fuera necesario. O a los alcohólicos también se les ha financiado. Yo me acuerdo antes que tú ibas a un hospital y la mayoría de pacientes que habían ingresados eran consecuencias directas derivadas del abuso de tabaco o el alcohol. Y todo esto siempre se ha financiado, los ingresos hospitalarios y los distintos tratamientos, insisto, y nadie se ha quejado de esto. Entonces, también me parece injusto que a día de hoy otros ciudadanos se quejen de que este tipo de tratamientos estén financiados o soportados por el sistema público y pienso que tenemos todo el derecho. Claro, es que si no también tendríamos que reprocharles a la gente que tiene diabetes por haber tenido un mal estilo de vida, a la gente que tiene hipotiroidismo también por un mal estilo de vida y que la ha derivado en eso. Es que había mucha, o sea, toda la población siempre tiene fallos o malas costumbres que acaban a veces en patologías y a veces de por vida, de medicación de por vida que, que hacen dependiente del Estado, o sea, de lo que dices tú, una medicación que aunque la paguemos todos con lo que pagamos al mes, que lo paga el Estado. O sea, tienes toda la razón del mundo. Claro, Alex, porque el papel del médico
no es juzgar, es solucionar Bueno, el hoy en problema. día, déjate lo de juzgar, muchas veces han juzgado, ¿eh? Sobre todo la gente que hace pesas, es muy fácil de juzgar, pase lo que pase, porque hace pesas. Yo me acuerdo hace muchos años a un chaval que le llevé yo la preparación, pero antes había estado por otro preparador que le había probado autoquímica, había cogido un poquito de hipertensión y, claro, fue al médico, el médico primero le cambió antes de estar, eso antes de estar conmigo, eh, le, le quitó algunas cosas de la comida, le quitó hasta la proteína en polvo, diciendo que la proteína en polvo podía ser causa de la hipertensión. Digo, hostia, es que así no vamos. Digo, y yo me preocupé ya de dirigirle la dieta al camino correcto y el chaval fue bien. Y ya ni tuvo que tomar química y simplemente hacer la vida normal. Y Pero es más, pero a veces se juzga por el solo hecho de hacer pesas. bueno, y te voy a dar un matiz muy importante. Yo últimamente me estoy preocupando mucho en dar esa formación a todo aquel que rota y se forma conmigo, a todo mi entorno hospitalario, porque creo que hay que intentar darle forma a algún tipo de protocolo en el cual intervenga también una unidad, como cualquier unidad de conductas adictivas, porque tú no puedes hacer como muchos médicos de cabecera han hecho normalmente, decirle a la persona de manera punitiva, no, pues usted se deja de pinchar y ya está. Pero es que no se dan cuenta, por ejemplo, el riesgo de autoeliminación que supone para una persona una descontinuación, un cese abrupto de un consumo de testosterona. Por ejemplo, hay muchísimos riesgos psicológicos y derivados de la conducta. Entonces, esto tiene que tratarse con delicadeza y conociendo el terreno. Pero, por desgracia, no es algo que suceda así a día de hoy. Pero bueno, yo estoy intentando poner mi granito de arena. Vale. He apuntado algunas cositas para tratar, que normalmente no tengo guión, pero bueno, un par de unas preguntitas simples. Aparte, son cosas que muchas cosas has hablado tú en los vídeos, también en tus vídeos. O sea, que es plantearlas un poco, ya sabes, del tema al tema. El tema del clomifeno y el enclomifeno, que dijiste tú, la diferencia, que el enclomifeno en teoría es más directo, con menos efectos secundarios que el clomifeno para gente que no quiere usar testosterona, para recuperar los niveles endógenos, pero que lo malo es que el enclomifeno, que yo sepa, en España no hay. No, claro, el enclomifeno no está comercializado aquí. Sí que es verdad que hay estudios que indican su utilidad y su seguridad también. Lo que pasa que ya sabes que en Europa todo lleva mucha burocracia. Y al final, pues todos los fármacos aparecen antes, pues por ejemplo, en mercados asiáticos. En la India, por ejemplo, sí que está comercializado en farmacia el enclomifeno sin ningún problema. Entonces, yo, en mi opinión personal, si alguien tuviera indicación de consumirlo y está localizado o ubicado en un país donde tiene acceso, pues sí que se podría utilizar. No veo ningún inconveniente a día de hoy. Con eso estaríamos teniendo la ventaja de que el enclomifeno es una molécula que únicamente se comporta como antagonista estrogénico a nivel hipotalámico, que es lo que nos interesa, y eliminaríamos la parte del otro isómero del clomifeno, que es el zuclomifeno, que es la otra parte que, digamos, compone el citrato de clomifeno y que es el responsable de la mayoría de efectos adversos del citrato de clomifeno, como puede ser el tema de la visión borrosa, por ejemplo, que a veces es algo muy limitante. Ya. Lo malo es que aquí en España yo lo que veo muchas veces que no se mira por el enfermo, sino se mira por las ganancias de las farmacéuticas. Porque si no, la T3 estaría en España, por ejemplo. Y la T3 la puedes conseguir en las farmacias de Andorra. O sea, Andorra, que es un principado, es como un pueblecito pequeño, hay T3. Y un país como España no tenga la T3. Hay cositas ahí que a veces que el gobierno de España y con la farmacia no las veo yo. Es como que dan muchos fármacos de un día para otro, cuando no hay sustitutos, y se buscan sustitutos que no son.
hay cosas que yo no las acabo de ver. O sea, em, Son acuerdos económicos. Hay fármacos que son tan baratos que no le interesa a la multinacional, no le interesa a nadie comercializarlos aquí. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la metformina de liberación retardada. Aquí en España la metformina en monoterapia de liberación retardada no existe. Existe combinada con sitagliptina, pero la metformina sin más aquí no existe. Sin embargo, en países del este sí que existe, en Asia también existe. ¿Por qué? Porque es algo muy barato, y te lo dicen así, es que es tan barata la molécula por separado que no nos interesa comercializarla. qué poca vergüenza. Si es que pasó por lo mismo en los 90 y los 2000, la melatonina estaba prohibida. Era, era bajo prescripción. O sea, no había en España. Y la gente, claro, la gente que no quería consumir fármacos para dormir, la compraba en Andorra también. Volvimos a Andorra. La compraba en Andorra. Y Sanidad, cuando vio, y coño, la están comprando aquí, coge y la legaliza aquí en España, ¿sabes? O sea, que a veces son muchos intereses económicos y no miran por el paciente, que es el paciente o las personas, que es lo que no, cosas que nunca entenderé. Sí, la verdad es que bueno, el mundo de la sanidad en general está sometido siempre a un equilibrio ahí muy duro entre las ganancias económicas y el beneficio. Claro, siempre lo que te dicen, pues no somos monjitas de la caridad, somos empresas, somos multinacionales. Sí, pero el gobierno, a ver, el gobierno que puede legislar, puede decir esto sí, esto no, o sea, mm, llega un momento que dices, a ver, no estás mirando por el bienestar de los ciudadanos. O sea, y como dices tú, vamos a posteriori de todo. Vamos a posteriori cuando podíamos estar a la misma altura. Es lo que no entiendo. O sea, por todos los médicos a veces tenéis que hacer virguerías porque no tenéis las herramientas necesarias. Y tenéis que hacer virguerías para que os cuadre todo y se saquéis adelante al paciente. Pero no por la ayuda del Estado, que a veces dice, a ver, necesito este tratamiento, no el... Pero, pero a veces cogéis lo que tenéis a mano. Y es una pena. Y ahora hay un poquito más de acceso a cuestiones hormonales y demás, pero gracias a la presión que se ha hecho a través del colectivo LGTBI y todo esto, que ya sabes que son grandes usuarios y tanto andrógenos como estrógenos, pues se han financiado, tienen un abastecimiento bastante continuo y tal. Pero antes de eso había unos problemas enormes. Una pena porque, yo digo, hay cosas que nunca comprenderé. Yo estuve trabajando, yo tenía tienda de nutrición deportiva y me contaban a mí los fabricantes de marcas que no podían poner a mejor en las fórmulas. Imagínate, para que fuera efectivo un producto tenías que tomar 5 cápsulas y tenían que poner una en el prospecto y dices que si no tengo una inspección de sanidad mañana. Y a lo mejor una cápsula no te hacía nada de ese suplemento. Y con todo estaba súper collado. En las vitaminas, por ejemplo, la vitamina nunca podías pasar del 100% CDR. Y ya ves, por ejemplo, la vitamina C es 80 microgramos. Con 80 microgramos no cubres un resfriado, por ejemplo. Bueno, ni lo previenes, no haces nada. Fíjate. O sea, es una pena. Vale. Hablaste en un vídeo de la miostatina. Cuenta un poquito lo que es la miostatina para la gente que no sepa, que bueno, más o menos yo creo que todo el mundo que esté en el culturismo sabe lo que es. Cuéntale y yo luego te voy a sacar un par de cositas de la miostatina, de precursores. Bueno, ya sabéis que la miostatina es una molécula que producimos de manera natural para controlar y limitar la cantidad de masa muscular que almacenamos, ya que el almacenamiento de masa muscular, pues al ser humano de manera natural no le resulta algo económico. Es algo que consume calorías y hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, esa molécula se utiliza para limitar ese crecimiento muscular. Entonces se han investigado una serie de herramientas para bloquear ese factor limitante natural y de esa manera permitir que el crecimiento muscular pues se dispare de manera descontrolada. Lo que se han encontrado son anticuerpos, se han diseñado anticuerpos para
dirigirlos o bien a bloquear los receptores de miostatina o bien bloquear la miostatina en sí. Y de esa manera inhibir la acción de la misma y permitir un crecimiento muscular descontrolado. Esto es un poco complejo porque algunas de las moléculas, y lo cual es lógico, por las vías metabólicas de las que forman parte, parece que pueden aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer. Es lógico, ¿no? Si hay crecimientos descontrolados, si hay células que se descontrolan, pues puede ser que aparezca cáncer. Y en algunos estudios lo que se ha visto también es que a pesar de que puede haber una hipertrofia, aumento de masa muscular, incluso sin entrenamiento, sin estímulo mecánico, ese aumento de masa muscular no se ve acompañado de forma paralela de un aumento de fuerza o funcionalidad. Por lo tanto, algunos estudiosos del tema ponen un poco en duda su aplicación terapéutica porque esto nace de una necesidad para la medicina, no nace realmente con un fin cosmético o culturista, sino que el fin prioritario sería aplicarlo pues en aquellos enfermos con patologías pues, neuromusculares o sarcopenia, caquexia multifactorial, cosas, contextos donde hace falta reponer esa masa muscular o prevenir la pérdida excesiva de masa muscular. ¿Qué pasa? Que lógicamente el submundo del culturismo, que siempre está pendiente de todo aquello que puede favorecer la masa muscular, pues ha encontrado aquí un posible nicho a explotar. Lo que pasa que a día de hoy es algo que todavía está muy emergente, muy inmaduro, pero que parece que en el mercado negro ya existen algunos de estos fármacos disponibles y parece que de manera experimental algunas personas están utilizándolo. Sí. Eh, He mirado que está la foliestatina 344 que está en estudio. Sí, la folistatina es el inhibidor natural de la miostatina que nosotros producimos. Es una molécula que existe, lo que pasa que, cuidado, aunque la veáis ofertada en páginas web y demás, no es folistatina. La folistatina real es realmente difícil de producir y sería muy cara. Todos estos péptidos que veis con tanta frecuencia en webs muy conocidas, no es folistatina, ojo. Vale, sí, pero he visto que la foliestatina 344 es la que estaba en estudios, para justamente lo que decías tú, para frenar la miostatina. Luego lo que acabas de decir, que hay precursores de la foliestatina en péptidos. Luego está el IK11, que es un SAR, aunque dicen que, por lo que he leído, que aunque suprime parcialmente, o sea, estimula parcialmente la foliestatina y suprime parcialmente la miostatina, muy poca cantidad, pero que también tiene muchos efectos secundarios. O sea, aparte que es como si fuera un esteroide oral y un antiandrógeno, algo así le estuve leyendo. Todos los SARMs en general es algo que Sí, yo pero la que el K11 es distinto a los demás, por ejemplo, a los tarines y a los demás son distintos. O sea, que actúa de forma distinta y se publicita como inhibidor de la miostatina. correcto, pero que sí que insistiría en que nadie utilice SARMs porque, a ver, tenemos, mientras que por un lado disponemos de anabólicos ampliamente estudiados, ampliamente comercializados durante décadas en el mercado, con un perfil de seguridad bien conocido, es realmente arriesgado ponerse a utilizar SAMs que al final, si lo estudias bien, no aportan ninguna ventaja en cuanto a resultados o perfil de seguridad o efectos adversos frente a los anabólicos clásicos que todos conocemos de toda la vida. Vale. También hay un estimulador de la foliastatina natural, un poco que más suavecito, que es la epicatequina, que está sacada del cacao.
Pasa que hace falta unas dosis bastante grandes, de 250 miligramos a 500 miligramos de picatequina para que sea algo efectivo y aún así es muy suave, un efecto muy suave, pues lo que he estado informándome. No sé si lo conoces tú. Claro, es que he leído poco, pero sí me suena. Pero al final es como todo, todos estos productos naturales, a ver, los Nunca se lo efectos sabe, ya la comparación ya con el ICA-11 ya sale perdiendo. O sea, como un o sea, ciclo, como un ciclo no va a ser. no, no, pero que es una forma, parece natural, lo que pasa, claro, que serán los resultados muy mínimos. Pero sí que lo he leído que también es que estimula la foliastatina de forma natural, que ya no es un químico. Pasa que, claro, que las dosis también son bastante grandes, tiene que ser en suplementos, porque no le dejo a comer una tableta de chocolate del 90% al día. No es práctico. Y a ver qué haces con las calorías, ¿no? Para gestionar las calorías. Vale, a ver, más temas. Háblame un poquito de los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos. A ver, este es un tema muy amplio y creo que ya a día de hoy nadie puede escapar a los disruptores endocrinos. Son moléculas con Gracias. repercusión sobre nuestro equilibrio endocrinológico, habitualmente moléculas con cierta actividad estrogénica. Esto se empezó a reconocer de manera muy interesante con unos estudios que se realizaron en ciertos animales de hábitat acuático, pues peces, por ejemplo, en lugares, en ríos o lagos donde se recibían, se depositaban vertidos procedentes de ciertos procesos industriales. Y se vio cómo había un viraje de esos animales hacia el sexo femenino, lo que es las características de las gónadas y demás. Entonces, esas moléculas se ha visto que están muy presentes, como digo, en múltiples procesos industriales y hay muchos elementos de uso cotidiano que pueden, digamos, desprender este tipo de moléculas. Siempre se va a poner un poco en duda, porque, a ver, la industria de hoy es imposible frenar. Es imposible vivir aislado de todos estos disruptores, porque si tú ahora coges la botella de agua de Es que plástico para ya está, pero lo que he dicho esto. ahí lo tienes. Si te compras algo Todo. que está envuelto en un plástico, el plástico, este papel de plata este de toda la vida de la cocina, el transparente de envolver, el revestimiento interior de una lata de atún, en fin, a día de hoy es imposible escapar. Como no vivas de manera autosuficiente en una granja y te hagas todo, te cultives todo tú y alimentes los animales tú y todo tú, eso ya a día de hoy es imposible. Entonces, bueno, habría que intentar buscar un equilibrio, tanto de manera individual como por parte de la industria, autoridades sanitarias, para conseguir un equilibrio. No queda claro, y creo que no hay estudios al respecto, de cuánto es tolerable por el ser humano. eh, cuánta carga de este tipo puede tener efectos sobre la fertilidad en el ser humano, tema que está tan afectado en Occidente actualmente. Tendencia a obesidad, tendencia a otro tipo de trastornos metabólicos. No sé, es un tema muy, muy amplio, pero que a las autoridades pues no le gusta mucho hablar al respecto porque es más bien impopular. Yo recuerdo una vez que me preguntaron de un periódico y de una radio local, de que quería hacer un artículo de algo y, redacté un tema que propuse sobre los disruptores endocrinos y su presencia en los vertidos por distintas industrias en el río Segura a su paso por la provincia de Alicante. Pues ese escrito nunca vio la luz. Joder, Impopulares, porque hay mucha economía detrás y bueno, pues a nadie le interesa. joder.
Vaya tela. Vale, te voy a hacer la pregunta la consulta esta que me hicieron. Pregúntale al doctor si una persona que en su día usó anabolizantes y que a día de hoy y con la testosterona baja y no quiere usar testosterona, ni parches, ni provirón tampoco, si podría hacer una TBT con pequeñas dosis de HCG, como 250 unidades internacionales, 3 veces por semana, y en caso que se pueda conseguir en clomifeno, añadir 2 o 3 días en clomifeno a razón de 6,5 miligramos por día de administración. Si se le puede preguntar, claro, gracias. O sea, que no quiere tomar, tiene la testosterona baja y ve si puede tomar un TBT con HCG. Y en Te, te- clomifeno si lo consiguiera. te lo que quiero es una consulta gratis, ¿eh? A ver, A mí me la han preguntado, yo tengo aquí. a ver, el problema de considerar la HCG como una TRT es que es algo que no es del todo correcto. HCG se tiene que considerar como un tratamiento temporal con un fin, ya sea restaurar la calidad espermática, la fertilidad y demás. Pero contemplarlo como algo indefinido, yo como endocrino no lo contemplo, porque la HCG tiene una serie de efectos desconocidos de manera indefinida en el ser humano. Yo no puedo pautarle HCG para toda la vida a una persona, porque desconozco de aquí a 20 años lo que le puede pasar. Y luego porque también se ha visto que en ciertas dosis o durante cierto tiempo prolongado puede llegar a tener incluso cierto efecto tóxico sobre las células testiculares u opuesto al que estamos buscando. Aparte que el HCG per se, por su similitud molecular con la LH, provoca una inhibición hipofisaria también. Vale, o sea, que no se puede. El clomifeno sí que lo veo y tandas de HCG o HMG o ambas es lo que le pueden pautar si hay un deseo de fertilidad concreto. Vale, vale. O sea, que vaya al endocrino y que lo comente. Es que tú sabes esto que se ha puesto tan de moda hace unos meses, ¿no? De pautar TRTs, incluyendo HCG, prometiendo una Sí, pero preservación. no, ese viene de hace años, no viene de ahora, ¿eh? Y yo hace años ya lo estaba viendo. Claro, pero que últimamente se ha estado publicitando mucho por algunos personajes muy famosos, que no quiero decir nombres, y que luego se ha visto que no es así, que esa promesa de preservación de fertilidad no ha ocurrido así. Nada, pero es que también se metía el HCG también en medio de los ciclos también, por lo mismo, para mantener un poquito de actividad testicular. Era la moda hace ya al menos 10 años ya. Que antes no se pasaba, se usaba solo la gente que se ciclaba, lo usaba por ciclo, pero ya hace 10 años o más ya se metía intraciclo. Sí, eso siempre se ha hecho. Pero Alex, vamos a diferenciar muy bien entre dos mundos. Un mundo es la utilidad terapéutica, ortodoxa, y otro mundo es El el dopaje, uso el dopaje, sí. deportivo, que en uso deportivo ya ahí ya es otro mundo. Vale, vamos a las preguntas que tengo yo apuntadas, que estas que son mías. Vale, tú como médico endocrino, para aumentar la musculatura, ¿qué recomiendas aparte de lo obvio, de lo que ya sabemos todos? O sea, lo ¿Qué que sabemos todo recomiendo de aparte? entreno, nutrición y según qué suplementación. ¿Qué recomiendas tú como médico endocrino? Pero en plan suplementos Lo o que, tú- lo que, tú- lo que tú, lo farmacia que tú puedas, lo o que tú puedas aportar, que decir, mira, si tú quieres hilar realizar el rizo, puedes hacerlo así. Sí. O sea, estamos hablando de cosas naturales. Naturales, sea la alimentación, sea en suplementación, sea lo que tú veas como médico, que tú veas que dices, coño, esto se pasa por alto. yo en lo que más insistiría es en la gestión del estrés y el descanso óptimo y evitar los tóxicos, porque es algo, es un parámetro que de manera muy constante, sobre todo en los más jóvenes, me lo encuentro.
me encuentro gente que pregunta, ostras, y si está todo bien a nivel hormonal, ¿por qué no, por qué estoy estancado? ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué no progreso? Y luego te pones a incidir en ciertos aspectos y al final sacas. O falta de gestión de estrés, problemas emocionales, descanso inadecuado. Luego, hábitos tóxicos que no son compatibles con el rendimiento o el progreso a nivel muscular o de fuerza, como pues consumir alcohol X días de la semana o los que fuman porros, que son cosas que para mí son muy obvias como médico, pero hay gente, sobre todo, insisto, los más jóvenes, que no piensan en ello. Ostras, es que estoy estancado, ¿qué tal? Pues, ostras, pero que fumas porros, no me digas. Pues, ostras, pues si fumas porros, ¿qué quieres? Y por poner un ejemplo, o si me voy de cañas tres días de la semana. Es que no lo podéis querer todo en esta vida. Si quieres progreso muscular y desarrollo muscular y aumento de fuerza, estas cosas no son compatibles durante un periodo determinado de tiempo. Pues así Vale. que O sea, que tenéis supongo, que ir. supongo que serán por dos motivos, ¿no? Espérate, que te he cortado. Que sea por dos motivos. Uno porque es tóxico. Segundo, por el hígado. Que el hígado, si lo tienes muy estresado, no cumplirá con sus funciones con las proteínas y con lo demás, para que crear masa muscular o para quemar la grasa. Y tercero, porque algunos se, la aromatasa, o sea, que se convierten un poquito en estrógenos, algún tipo de alcohol y eso, y algún tipo de droga, ¿no? Y luego, si eres un atleta natural y fumas porros, pues también te va a causar cierta supresión hipotalámica, reducción de gonadotropinas y de testosterona. Incluso hay personas que son naturales y tienen ginecomastia por fumar esto. Bueno, y los que beben cerveza ni te cuento. Los típicos de bar que están delgaditos, pero están con, con la barriga y a lo mejor están todos delgados con barriguita y las tetitas. El típico que ha ido toda la vida al bar. Y eso, y como decía, mucho conseguir una correcta gestión de emociones, de malestar psicológico, de estrés, porque es más habitual de lo que os creéis, ya sea por presión de tema oposiciones, porque me ha dejado la novia, porque tengo disfunción eréctil, porque consumí tal cosa y no se me cura y no me funciona el pito, porque tengo facturas pendientes de pagar y no duermo bien y no descanso y van arrastrando, van arrastrando, van arrastrando y así no se puede progresar, aunque esté todo bien el panel hormonal o aceptablemente bien. Sí, porque entonces se creará mucho cortisol, ¿no? Sí, sí, y otra serie de vías moleculares que se ven afectadas en estos casos. Vale. Vamos a otra. Háblame un poquito de los adaptógenos, si puede, lo que tú veas que vaya bien, que no vaya bien, para este tipo de vida que llevamos hoy en día. Aparte, lo que has dicho tú, aparte hoy en día veo que también mucha gente se estresa por nada, que le da importancia a cosas muy mínimas. Que antiguamente la generación de nuestros padres le da importancia a las cosas importantes. Pero hoy en día ya sabes que la gente o se deprime por nada, se coge unos estreses que no, por cosas mínimas, que antes no, pues no pasaba. Ya cada vez hay más estrés y más todo, por el trabajo, por lo que sea. A ver un poquito los adaptógenos, cómo pueden ir en esos casos. A ver, es que mi respuesta no va a gustar mucho porque no voy a decir un nombre de una pastilla que te la vas a tomar y va a hacer el trabajo por ti. Para mí, el mejor adaptógeno es el trabajo diario que tú puedes hacer sobre tu conducta, tu disciplina. Para mí es muy importante. Y para mí, por ejemplo, el mejor adaptógeno que hay es el deporte de resistencia. Para mí, implementar sesiones de deporte de resistencia, que no es para nada incompatible con el culturismo a ciertos niveles. eh,
obviamente, si eres una bestia de 140 kilos, pues el deporte de resistencia va a estar muy limitado, pero salvo ciertos niveles extremos, creo que el deporte de resistencia es necesario no solo por la cantidad de parámetros de salud que vamos a mantener a raya y funcionalidad que vamos a adquirir para no convertirnos en un saco de patatas, sino que a la par ese autocontrol que vamos a tener, esa disciplina que nos vamos a autoinducir, ese tiempo de encuentro con uno mismo para pensar, concentrarse, aguantar y hacer ese deporte de resistencia. Y si hay contacto con la naturaleza, mucho mejor. Pienso que es para mí el mejor adaptógeno y muy barato porque es gratis. Bien, bien. Pasa que no todo el mundo tiene la montaña cerca. Y ahora aquí, por ejemplo, en Cataluña, con el tema de los jabalíes, tela marinera, que están cortando todo el acceso a la montaña. Ah, sí, estáis ahí ahora un Madre poco. mía, hay un montón de pueblos cortados. Es que claro, si hay jabalíes que te vienen a la ciudad, es que baja hasta la ciudad. O sea, yo me lo encontré en la esquina debajo de mi casa. Y, Alex, te quería preguntar tu experiencia personal con los adaptógenos, en qué ha consistido y, bueno, y con cuál de ellos, qué recomendarías al respecto. a ver, yo eso lo he usado, me parece que la ashwagandha, bueno, el ginseng, que cuando era más joven y eso, que el ginseng, el polen, todas las cosas que ven naturales en aquella época, y poco más. Pero bueno, que es una cosa más que unido al descanso, pienso yo. Al descanso y, como dices tú, a la relajación y al afrontar las cosas mejor. No deja de ser una herramienta que va en un conjunto de cosas, porque por sí solo, como has dicho tú muy bien, no te va a hacer nada. Pero bueno, que si lo bien usado con todo lo demás, sí que puede aportar, y más para las personas con más edad, supongo. Más edad o con más actividad. Así que al final yo lo que he aprendido que el aspecto psicológico, la tranquilidad, el ambiente óptimo y el descanso es crucial. De hecho, hablamos de suplementos, pero hay casos, seguro que tú has visto un montón, casos que incluso con química, estando en un ambiente muy negativo, pues tampoco han progresado. Lo malo es que si tomas un adaptógeno, es una cosa natural y eso. Lo malo es cuando la gente mete fármacos. Mete antidepresivos y mete cosas para dormir fuertes y se complica más la cosa. O sea, te la palían a medias, o sea, es un parche, como un parche, pero que a lo mejor te enganchas a otra cosa, a otras sustancias que no deberías, a otros medicamentos que no deberías. Que hay gente que ha pasado una mala racha y ya está medicada de por vida. Sí, correcto. Al final, para solucionar una cosa, creas un problema nuevo, entonces no es conveniente en lo absoluto. Sí que es verdad que es muy fácil caer en esa adicción, porque claro, hay fármacos. A mí, por ejemplo, me pautaron terapéuticamente cuando he estado con la ansiedad y el insomnio debido al diagnóstico de mi neoplasia y las tres operaciones y tal, pues a ver, es que no podía dormir, estaba muy ansioso. Entre medias de las tres operaciones, fatal. Y al final, pues sí que me pautaron una benzodiazepina y claro, decía, ostras, por eso la gente se hace adicta a esto tan fácil, porque eso, claro, yo me lo tomaba y el problema seguía existiendo, pero ya, pues como que dices, bueno, me da igual y te quedas dormido tan tranquilo. Pero claro, el problema no lo solucionas y si sigues con eso, te estás creando una nueva adicción y un nuevo problema. ¿Y cuánta gente hay tomando esas cosas hoy en día? Bueno, hoy en día no, toda la vida, porque a mí me pasó con mi madre. Mi madre estuvo, desde que lo conozco yo, a ver, mi madre le pasó muchas desgracias y desde que conozco yo, desde que pasó mi madre, toda la vida medicada para dormir, para la ansiedad y eso. Y no es normal. Una cosa es unas cosas temporales que te ha pasado una desgracia, te ha pasado lo que sea, y te acompañen una medicación, unas subidas, unas bajadas y un acompañamiento y otra cosa es de por vida. Pero
Muchas veces he visto que se hacen mal las cosas, que no se acompañan bien a los pacientes, que yo creo que tú eres distinto en eso, que tú sabes, buscas más la causa, buscas el porqué, el tiempo determinado. Es muy, o sea, a ti te veo más cercano a la gente, pero muchas veces hay mucha frialdad. Es recetar, recetar, recetar y venga, me lo quito de encima. Sí, hay médicos que están muy quemados o médicos que realmente no les gusta o algunos incluso que están ahí porque de rebote pues tienen una necesidad de pagar facturas o lo que sea, pero no les gusta ese puesto de trabajo. Y eso es un error porque la medicina, si no te gusta, no la puedes hacer bien porque es algo que requiere mucha empatía y es un trabajo pues que requiere de mucho esfuerzo gratuito, por así decirlo, porque muchas veces ese esfuerzo extra o tiempo extra que vas a dedicar, pues no está pagado. Entonces, es algo que, a ver, a mí, por ejemplo, me gusta mucho porque yo cuando voy un lunes a trabajar voy pensando, ostras, ¿qué ganas tengo? Me apetece, o me resulta interesante, o quiero colaborar en tal cosa, o quiero ayudar a tal persona. Entonces es como si estuviera yendo a realizar una afición más de las mías. Y eso creo que ayuda un montón, pero claro, todo el mundo no puede ser así. Ya, eso es lo malo, pero que claro, con la salud de la gente es una cosa muy delicada, tiene que gustarte mucho, pienso. O sea, tiene que haber gente como tú, no gente que diga, uy, esto está bien pagado, o esto es un trabajo para toda la vida. Solamente tiene que ser algo que te nazca el ayudar a los demás, el servir a los demás, el darle salud, o al menos no eliminarla. El factor humano es muy importante en este oficio. Si nos olvidamos de eso y solo aplicamos la técnica, vamos mal. ¿Hay más preguntas por ahí, Alex? Sí, 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 tengo. A ver, el tema de la microbiota, ¿cómo lo ves? El cuidarla y todo. Tú como A ver, endocrino, ¿cómo lo ves? el tema de la microbiota es fundamental. Sobre todo, a ver, en personas sanas no tiene por qué haber problemas. Pero sí que es verdad que cualquiera ha podido tener algún problema odontológico o una infección respiratoria y hemos tomado antibióticos y eso ha podido condicionar un deterioro, una alteración de la microbiota o viajes internacionales o lo que sea. Y sí que es verdad que la microbiota cada vez se está visualizando más el peso que tiene sobre muchísimos aspectos. Y no solo la microbiota intestinal, sino las poblaciones bacterianas en todas las partes de nuestro organismo que tenemos colonizadas por bacterias. Recuerdo por ahí incluso un estudio curioso, no recuerdo muy al detalle, pero sí que recuerdo el concepto que hablaban incluso del cepillado de dientes, ¿no? De lo importante que era el cepillado de dientes en culturistas, porque mantener a raya la población bacteriana de la cavidad oral es algo también fundamental para el desarrollo muscular y había algún estudio por ahí que apuntaba a que una higiene dental deficiente podía incluso afectar el desarrollo muscular por ciertas toxinas o componentes que pueden producir y liberar esas poblaciones bacterianas. Y también puede ocurrir lo mismo a nivel intestinal, aparte ya de que a nivel digestivo pues se puede ver afectada la absorción o el procesado de ciertos nutrientes, la fermentación dentro del tubo digestivo y demás. Es algo muy complejo y sí, sí que es muy, muy importante. Vale. Mm. El tema de la GH endógena, para la gente natural, digamos, que no quiera usar GH de fuera, ¿qué opinas de suplementarse con GABA y la aminoácido-glicina, que son los que tienen un poquito más de evidencia científica para aumentarla, aunque sea levemente? A ver, a nivel analítico, a nivel bioquímica, identificar en una analítica, yo sinceramente como endocrino, de la gente que me ha comentado, estoy tomando tal suplemento y vemos esta analítica, nunca he visto una elevación llamativa y tampoco
si hay una elevación discreta, tampoco va a tener una relevancia clínica en cuanto a desarrollo muscular. Al final, esas elevaciones tan llamativas que vemos en culturistas naturales son propiciadas con intervención farmacológica. Vale, eso me lo decía porque, claro, mucha gente no quiere usar química, usar hormonas de fuera y quiere potenciar las suyas propias. Dice, claro, y siempre se busca la manera de hacerlo lo más natural posible dentro de las herramientas que hayan. También hay gente que toma el SAR, el MK677, que no es un SAR mismamente, pero que está en la categoría, pero que se vende igual que con ellos, que es un secretagogo de la grelina y también se usa para lo mismo, para intentar que el cuerpo se vea más hormona del crecimiento propia, endógena. ¿Qué opinas? Si tú quieres crear un pico endógeno de hormona de crecimiento, aparte del sueño y el ayuno, tienes el ejercicio de resistencia en ayunas. Si tú vas y te pegas a una carrera de 15 minutos en ayunas, vas a tener un pico de GH Bien. muy superior al que puedes obtener con un fármaco. De hecho, en medicina eh, han existido test en la endocrinología clásica, han existido algunos test que, bueno, a día de hoy van siendo sustituidos, pero que clásicamente han existido y dejan muy bien entender ese razonamiento, ¿no? Existe el test de la hipoglucemia insulínica, es decir, provocarle al paciente una hipoglucemia utilizando insulina para de esa manera desencadenar un pico de hormona de crecimiento y valorar si la hipófisis del paciente produce suficiente hormona de crecimiento. ¿Qué deducimos de ahí de manera bien clara? Como el ayuno es un potente estímulo para hormona de crecimiento. ¿Qué se hacía para valorar si había un pico de hormona de crecimiento suficiente en niños y adolescentes? Pues yo me acuerdo de haberlo visto, que antes de hacerle la analítica se les sacaba ahí en el edificio de laboratorio y se ponía al chaval a subir corriendo las escaleras del edificio. Y después de haber subido corriendo durante varios minutos las escaleras del edificio, se sacaba sangre para ver el pico de GH. Joder, qué curioso, ¿eh? No había escuchado nada semejante. Muy, muy curioso. O sea que iros a correr, a subir y bajar escaleras, como hacía, solo hacía el gran Paco Bautista. De allá, en Santa Coloma. Yo conozco, Claro. yo trabajaba cerca de donde lo hacía. Las escaleras de Ninguém, porque Paco Bautista es como yo. Como yo de... Quiero decir que vivía en un barrio de montaña. Él Mm. vivía en Singuerlín, que es un barrio de Santa Coloma que acaba en montaña. El mío, el Carmel, también acaba en montaña. Y también tenemos escaleras, tenemos cuestas. Mi cuesta es famosa por la cuesta de mi calle sale en el TikTok, sale en todos los lados. Pues han quedado coches, autobuses colgados, de todo. Es así de grande. Vivo en un barrio de cuestas, porque acaba en montaña. Tengo aquí arriba el Parque Güell, tengo los búnkers del Carmel y eso. Aquí se puede hacer. Ahí tienes la GH al alcance de la mano. Sí, sí, aquí si se quiere, se puede, aparte de unos buenos productos, pues sacar con las cuestas. Vale, ¿qué tipo se me ha ido de la cabeza? Bueno, mientras me te miro alguna cosa más. Mm, peligros del TRT, que tienes que lo comentaste en un vídeo, pero haz un resumen. ¿Qué aspecto en concreto quieres comentar de la TRT? Me dijeras que dijiste en un vídeo que podía tocar un poquito los neurotransmisores y que también el hematocrito, que había algunas cosas que se puede disparar, salir un poquito de rango, o sea, que, que la TRT no llega a ser igual que que el tipo pulsátil de la testosterona propia de una persona normal. Que aunque Sí, y que aunque se intente imitar, no se puede imitar totalmente. es verdad que cuando está indicada, pues no nos queda más remedio
que pautarla, pero el motivo de no pautarla alegremente cuando no está indicada es por la serie de perjuicios o desventajas que podemos encontrar o que podemos ocasionar, ya que el concepto TRT fisiológica hay que cogerlo con pinzas. Cuando decimos TRT fisiológica, estamos haciendo alusión en realidad a obtener unas concentraciones plasmáticas normales, dentro del rango normal de testosterona. Pero esas concentraciones normales de testosterona no implican que sean fisiológicas, puesto que lo que estamos pautando es un estímulo continuo. La testosterona exógena supone un estímulo continuo para el receptor de andrógenos, mientras que la testosterona endógena es un estímulo marcadamente muy pulsátil, puesto que el hipotálamo envía señales estimulatorias hacia la hipófisis y por lo tanto hacia los testículos más o menos cada 2 horas aproximadamente se producen estos pulsos de GNRH y luego se producirán de manera más intensa y frecuente durante la fase de sueño profundo o sueño no REM. Por eso, de cara a la mañana, después de haber tenido durante la noche estos pulsos más intensos y frecuentes, es por la mañana a primera hora, coincidiendo además con el pico de cortisol, con ese ritmo circadiano, es cuando tenemos las mayores concentraciones de testosterona, a primera hora de la mañana. Por eso la TRT nunca va a ser fisiológica con las herramientas que tenemos a día de hoy, a pesar de que se haya reducido la vida media del compuesto, como pasa con las aplicaciones de testosterona en gel o crema. Luego el tema de la inhibición del sistema mesolímbico, de los receptores D2 activados por dopamina, hay una serie de circuitos dopaminérgicos que se ven afectados porque se pierde ese control hipotalámico que por medio de la hormona GNRH se lleva a cabo. Entonces, ese circuito está muy implicado en la esfera sexual y la afectación del mismo puede acarrear una reducción de líbido, una disfunción eréctil, que además son de difícil tratamiento y por eso muchas veces el común denominador de estos pacientes posibles candidatos a TRT es que aquejan estos síntomas de baja líbido, disfunción eréctil, y no se resuelven al aplicar la TRT, porque como habéis comprendido hay una inhibición de ese eje precisamente por la testosterona exógena y añadir más testosterona exógena no lo va a solucionar. Si no hay más remedio y la persona es irrecuperable porque el eje está muy deprimido, porque la persona tiene ya una edad y demás, pues no hay más remedio que pautarla. Pero en personas que son relativamente jóvenes o que se intuye un atisbo de posibilidad de recuperación, siempre lo más preferible es abogar por un proceso de desintoxicación, como lo llamo yo, atendiendo a la mejora de todas las esferas vitales de esa persona para conseguir que recupere su vida sexual. Vale, pero has dicho que puede afectar la dopamina. La dopamina es muy importante también para cómo afrontas el día o la jornada. Y tomar suplementos que puedan estimular la dopamina, como son la L-tirosina o lo que es la mucuna pruriens, que lleva L-dopa, el aminoácido, podría ayudar a ese TBT. Yo por los estudios que he visto y que yo conozco, no he visto ninguna estrategia, ni siquiera farmacológica. No hay tampoco ningún fármaco eh, del ámbito de la psiquiatría ni de la neurología que sea útil en este contexto. Por lo tanto, suplementos tampoco. No, no, es un contexto donde los médicos nos encontramos totalmente desarmados. Pero siempre, siempre, siempre o en algunos casos.
En la mayoría de los casos, pero ya digo, desarmados en cuanto a herramientas terapéuticas farmacológicas. Las únicas herramientas terapéuticas de las que podemos disponer pueden ser psicoterapia, según el caso, medidas higiénico-dietéticas y demás. Pero fármacos, no. Vale, vale. ¿Y el tema de la hematocrito? El tema del hematocrito responde al mismo problema. La pregunta, que es una situación muy frecuente, ¿por qué si mi TRT está verificada con analíticas, que veo que mi testosterona está en rango normal, ¿por qué tengo elevación del hematocrito? Por el mismo motivo, porque es un estímulo continuo que nuestros receptores androgénicos, pues en el riñón, lo detectan como un estímulo aberrante y producen un exceso de EPO, de eritropoyetina, que a su vez va a estimular la proliferación de eritrocitos. También lo mismo en los receptores de andrógenos que existen en la médula ósea, donde están las células, los eritroblastos, que son las células precursoras de hematíes, de glóbulos rojos, también sufrirán un estímulo aberrante, excesivo, y todo eso conducirá a un aumento del hematocrito. Y Hay no, veces que ese aumento de hematocrito dificulta mucho. Yo tengo algún paciente que ha tenido que estar cierto tiempo haciéndose sangrías. Alguno, a ver, sí que es verdad que hay alguno que lo manda a esa hematología y le van haciendo sangrías. Si tiene posibilidad de que su hipófisis funcione, a lo mejor se la quito y le cambio por citrato de clomifeno si lo tolera y lo podemos mantener así. Pero hay casos que incluso con pacientes controlados por nosotros tienen ese problema de la eritrocitosis. y no hay ninguna manera de contrarrestarlo. Lo único efectivo, las sangrías, y aún así cuesta espaciar la dosis, intentar hacer dosis más, microdosis, puede ser una estrategia, pero esto que se habla tanto de microdosis y demás en un paciente al uso que no está tan centrado en el ámbito deportivo o que no puede estar tan pendiente de inyecciones y de ampollas, de dividir dosis. Esto no es tan práctico para nosotros en un paciente al uso. Entonces, bueno, Paco, el del cuarto, que es profesor de mates en el cole de la esquina, pues pasa de eso. Entonces él quiere la comodidad. Entonces tú a lo mejor le pautas el gel o le pautas el reandrón trimestral y aún así se lo vas espaciando, vas verificando con analíticas y aún así ves que desarrolla la eritrocitosis. Lo mandas a hematología, le van haciendo periódicamente sangrías hasta que se cansa porque tiene cefaleas, porque está harto de ir ahí a hacerse esto y al final pues optas por una alternativa. Vale. ¿Y qué medida ves tú peligrosa? ¿Cómo? ¿Qué medida de hematocrito ves peligrosa en un TBT? O sea, tú Por dices, encima, esta medida no me gusta, lo mando a hacer sangrías. O hasta esta medida lo veo en el límite, pero aguanto. Por encima de 54 o 56. 54 o 56, digo, venga, vamos a vigilarlo. Pero ya, si son obviamente 57, 58, 59, ya hay que tomar alguna medida al respecto. Pero bueno, para ser eh, generosos y cautos, yo diría que hasta 56 puede ser admisible. Vale, vale. Una cosa a tener en cuenta, porque claro, como dices tú, que estas cosas pasan, que estos efectos secundarios los hay en la TBT. Y encima, o sea, está habiendo una moda que ahora el TBT le están llamando a dosis más grandes, que una cosa es la dosis que pauta un endocrino o un urólogo a lo que la gente hace, que le llaman a 250 a 300 miligramos de cualquier testosterona, le llaman TBT hoy en día, o TBT vitaminada, o terapia basal. Claro, es que 250 miligramos
de testosterona a la semana, tú y yo sabemos lo que es. Con eso te da para estar súper fuerte. O sea, no, no es una TRT, es un ciclo Sí, sí, muy pero suave, como pero la gente pasa de estar con gramos hasta con 250, lo ven una porquería. Por eso le llaman TBT, supongo. Porque vienen de unas dosis muy, muy altas y claro, 250 lo verán como irrisorio a comparación. bueno, ya te digo, claro, claro, sí, pero si hoy en día se habla de ciclos en principiantes empezando por 500 de texto, ¿no? Lo que el dilema este que en los últimos tiempos se ha puesto tan de moda, ¿no? 500, 500. Y la típica frase, bueno, ya que te vas a joder el eje y ya que tal, pues hazlo bien y mete más y tal. Y a menores, y a menores. A menores o gente con 18 o 19 años, con toda, que tiene la testosterona a tope propia. Cosa que nunca entenderé. Ese tipo de preparadores son para matarlos. Porque tú, un chaval que tiene la testosterona por las nubes, lo que tienes que hacer es darle una buena alimentación y un buen entreno. Y ya el suelo va, aparte, nunca va a tener en la vida esos niveles que va a tener en esos años. O sea, puede aprovechar para ganar una masa muscular que nunca más en la vida va a ganar así naturalmente. Es que fíjate cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Que la gente se cree que no es verdad, pero yo me acuerdo de escuchar conversaciones y ver preparaciones y tal en el entorno hace muchos años y, y la gente decía, los preparadores decían 250 miligramos de Sustanón cada 14 días. Y a lo mejor 50 miligramos de Caudurabolin cada 5 o 7 días. O sea, eran dosis eh, muy, muy inferiores. Estamos hablando de 250 miligramos de testosterona cada 14 días. Y eso podía componer un ciclo de un principiante. Aparte el Decaurabolín de 50 de farmacia, una ampolla semanal. Y ahora la gente, si no son 200 o 400 no meten nada. Que es increíble cómo ha cambiado. ¿Y qué opinas tú de lo que había antes en farmacia, que la gente comprara en farmacia, a hoy en día, que lo compran todo fuera? Eh, ¿Tú lo ves muy, muy, muy negativo? A ver, voy a intentar dar una opinión Personal, me- no tiene mez- personal. mezclando mi opinión personal con mis conocimientos y los aspectos derivados de mi profesión. Yo he vivido esa época y si bien podemos decir que es negativo tener acceso a fármacos de manera sencilla, pero a la postre era mejor. ¿Por qué? Porque resulta que a día de hoy pues, es mucho más sencillo, porque lo piden por internet con 16 años, o con 15 o con 13 he visto algún caso, y les llega a casa como si fuera un envío Amazon. Antes, por lo menos, si tú ibas a la farmacia, si a ti te veían que eras un chiquillo, no te iban a vender eso. Y Eso para aparte, empezar. y aparte lo que has dicho tú, de Carobalín es de edad de 50. A ver si lo Claro. compran fuera, mínimo de 200. Mínimo. Y, si no se, co- y, si- y a veces se compran viales de esos de 10 centímetros cúbicos y se venden varios centímetros cúbicos. O sea que antes, de una manera u otra, era más medido. Claro, y luego con todos los riesgos añadidos que ya hemos comentado otras veces de lo que supone comprar y consumir esos productos. Claro, es que es una barbaridad, es incomparable. Yo, vamos, lo recuerdo con cariño, ¿no? Esas rutas de las farmacias, ¿no? Que decíamos, me voy de ruta de farmacia y te ibas con un colega, te recorrías 4 pueblecillos, eh, encargabas las cajas, te comías un almuerzo por ahí, volvías y recogías los pedidos.
Era entrañable aquello y te ibas tan contento ahí con tu colega, Ale, ya te han montado el ciclo. Y eran cuatro tonterías. Sí. Bueno, aquí en Barcelona se acabó bastante pronto, porque aquí en los Juegos Olímpicos vinieron todos los países a hacer la compra. O sea, Ah, aquí claro, arrasaron con claro. todas las farmacias. Arrasaron, ¿eh? O sea, venían todos los deportistas olímpicos y si ya que venimos a Barcelona y en nuestros países no podemos comprar, aquí arrasaron. Aquí arrasaron con todo y luego ya a partir de ahí se fue mirando poco a poco las farmacias. O sea, Barcelona fue de las primeras que fue cortando el grifo por eso, porque arrasaron y claro, se fue un descontrol muy grande. Aquí Alicante ciudad y Benidorm sí que no, pero te ibas a los pueblecitos del interior y lo pedías tan normal y era legal, no había ningún problema. Y tú lo decías ahí en la farmacia, mire, que quiero, y te lo despachaban y ya está, sin ningún problema. ¿Y tú como médico qué opinas de que los antibióticos hoy en día tengan que ser recetados por un médico? Ostras, lo de los antibióticos sí que es un tema muy delicado por las resistencias. Y aun recetados, la mayoría de la gente no completa de manera correcta los tratamientos antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Que si el médico te dice, tienes que tomar este antibiótico 5 días, 7 días, la gente se lo suele tomar 2 o 3, cuando ya no le duele, deja de tomarlo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no han eliminado totalmente La ese infección. microorganismo y el que sobrevive ya ha generado una resistencia parcial o total a ese antibiótico. Los antibióticos sí que es necesario controlarlos porque la gente, por lo general, la población general, pues el nivel cultural que tiene es el que tiene y automedicarse no es Sí, pero correcto. te imagino, te hablo de mi caso personal. Yo a veces he notado la garganta y yo sé que con uno o dos pastillas de antibióticos ya se me cortan. Me acuerdo una vez, trabajaba por la noche y fui a una farmacia, me estaba notando, digo, esta noche tengo que trabajar, y al aire libre, una puerta. Y voy a la farmacia, lo pido y no, no, si quieres te vendemos esto, este jarabe, esto no sé qué. O sea, a ver, ese jarabe no me va a hacer nada. Lo otro con dos pastillas, tengo que pensar, véndeme las sueltas, que yo no me quiero pues esto, automedicar de eso. Yo con un pas, yo sé que se me corta al principio, que lo corto, lo corto al principio, antes de que la infección se expanda, o sea, lo corto al principio. Yo sé que a veces me ha ido bien. Y tener que ir al médico por eso. Dice, ves al médico. Digo, no puedo ir al médico, ya me tengo que ir a trabajar, me tengo que trabajar de aquí a unas horas. O sea, me tengo que enfermar porque no me vendes esto. También me pasó con las muelas este año, que tenía un dolor de dientes y sabía lo mismo, que tenía una infección. Al final tuve que ir de urgencias. Pero ya tienes que tienes que irte al médico para darte lo mismo para darte lo mismo que ibas a comprar. Claro, lo que pasa es que la gente a veces se toma unas barbaridades, hay gente muy despistada y a veces, yo qué sé, hay gente que se compra un antiinflamatorio y sin darse cuenta resulta que se ha pegado no sé cuántas semanas tomándolo a unas dosis escandalosas y Ya. luego te viene con un fallo renal. Hay despistes y casos así de que no es hecho a mala fe, pero con los medicamentos a veces. Sí, pero yo pienso Mm. que si se podían vender o que sea microdosis o algunas cosas que es que a veces cargamos el médico cuando no tenemos que cargarlo, porque si las farmacias te van a dar eso que tú ibas a comprar, ir al médico es lo mismo, ¿sabes? Claro, sí, a ver, si al final el resultado Es final que te van a dar lo mismo, tú ya sabes lo que te van a dar el médico. va a ser parecido, porque además, vas a ir a tu médico de cabecera, con el cual a lo mejor tienes confianza, O de urgencias, que es o, lo que yo. Tuve que ir de urgencias de madrugada, está con dolor de madrugada y tener que ir de urgencias a las 3 de la mañana a un sitio y a la otra punta a buscar el sitio que esté. Esperar ahí. y vas ahí, mire, que me duele la garganta, que quiero una aumentine. Y a lo mejor el tío que hay ahí, para no escucharte más, te dice, venga, sí, vale, le resulta más rentable y más fácil pautarte el aumentine
que explicarte lo de las resistencias y tal, ¿sabes? Ya. Y al final tú te vas a tomar dos y cuando te encuentres mejor lo vas a dejar. A ver, con lo de los dientes sí que me lo tuve que tomar una semana, pero cuando me pasa algunas cosas de la garganta, que sé que lo noto, o sea, que notas, notas al principio y dices, esto, si no lo corto ya, va para adelante. Y no me quiero enfermar. Y dices, claro, para el médico, si puedes ir bien, pero es que encima estás ocupando médicos, estás ocupando, que luego decimos que están saturados los médicos, que a veces los saturamos por cosas que se pueden evitar. Porque ahora hay una saturación de todos los médicos, o sea, que no, que si ahora con lo de la gripe no, ni te cuento. Sí, los servicios de urgencia siempre. A ver, yo me acuerdo, yo he hecho guardias en puerta de urgencias y a veces es indignante porque, vamos, hay gente joven que te viene porque, yo qué sé, un tío de 27 años porque me duele la garganta y tengo un poco de fiebre. Ostras, a ver, que tienes 27 años, que mira, ahí enfrente, aquí además, aquí en Alicante está enfrente, de urgencias hospitalarias tienes el punto de atención continuada. Te vas ahí, que es para cosas leves, que no hay que poner tratamientos intravenosos ni más historias. Oiga, pues usted me está negando la atención sanitaria porque yo soy un ciudadano y al final dices, mira, déjalo. Vaya tela. Vale, ya acabamos. Si quieres dar algún consejo más para la gente como médico, para que no jueguen con la salud y puedan seguir aumentando la musculatura, su salud, su vitalidad, todos, algún consejo más. Quedan 4 minutos. Tú mismo. Que se preocupen en contratar gente válida que sabe enseñarles cómo entrenar bien. Entrenar bien es fundamental y mucha gente pues no da con ello y hay gente muy válida que te puede preparar en esta disciplina y luego también el tema dieta, que es, vamos, crucial. Entonces, esos dos pilares tan fundamentales que muchas veces se dan por hecho y lo veo mucho en gran cantidad de gente joven que se lanzan de cabeza a la química sin haberle dado importancia primero a estos aspectos como es la dieta, el saber comer y el saber entrenar. Y eso, si sois observadores, lo veis a diario en los gimnasios. Chavales que están ya comentando el uso de química que están planificando o que están llevando a cabo y tú les preguntas, pero ¿cómo estás entrenando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? Y es algo que es prioritario. Aunque suene muy básico y muy simple, pero es que lo básico y lo simple es lo que funciona y lo que se suele dar por hecho y descuidarse. Claro. Se nota tú que entrenas muy duro, se nota en tu físico, que haces las cosas bien, que entrenas bien y que comes bien. O sea, pero es que se notan ya, tú eres el reflejo de eso. Y los chavales no están como tú. Y eso que son más jóvenes y con las hormonas más altas. Pero que, bueno, ha dado un consejo muy básico, pero muy efectivo. Pues ya con esto acabaremos y te darte las gracias por tu tiempo, por todo. A ver si hacemos alguna más cuando tú La quieras. verdad es que se me ha hecho cortísimo y un placer siempre estar aquí contigo. Sí, sí, yo Cuando también. se te ocurra un guión que te resulte de interés, lo hacemos otra vez. Vale, espero que a la gente le encante. Los comentarios, como siempre, con los respeto. Y que podéis preguntar alguna cosa, pero no os paséis que tampoco para decir todas las cosas, sobre todo las cosas malas, no las para decir. Pues Mira, nada, otro día, si quieres, tocamos un tema que es muy personal mío, que la gente, seguro que algún comentario habrá al respecto, pues este endocrino que se ha ciclado, pues no es el más indicado para dar consejos y tal. Pues tengo muchas cosas que responder a eso. Y otro día, si quieres, vale, lo tocamos. pues estaría genial. Pues nada, pues un abrazo, Rafa. Venga, un abrazo, Alex. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches.
Igualmente.